Antes de comenzar con la lectura de un texto maravilloso, ya veréis, os vais a enamorar del discurso sobre la dignidad del hombre, es necesario preguntarnos ¿cuál es la clave de este texto? ¿Vale? Es importante, antes de llegar a él, conocer algunas pistas que nos van a servir para orientarnos porque, bueno, es un texto muy antiguo, de otro contexto filosófico, que puede resultar extraño en algunos puntos. Y sobre todo tenemos que preguntarnos por qué es tan importante para nuestra cultura e incluso para nuestro presente este texto. La clave del discurso sobre la dignidad del hombre está en la restauración de la naturaleza humana desde una visión degradada y humillada hasta un puesto privilegiado de optimismo y esperanza que contrasta con la visión que había mantenido hasta entonces la tradición medieval. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo elevar de nuevo al hombre a un puesto de dignidad, a un puesto de admiración? Pico observó de una forma muy inteligente que lo que había que hacer era reformar, restaurar el mito de la creación. Aunque os parezca increíble, lo que Pico va a proponer es una relectura o reinterpretación de la creación del Génesis, del libro del Génesis. ¿El relato del Génesis? ¿Pero qué tenía el relato del Génesis de especial? Bien, todos conocemos exactamente lo que pasó. Tras crear a Adán, lo sabéis, Dios lo colocó, según la Biblia, en el jardín del Edén, de donde brotaron toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín Dios puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el centro del jardín del Edén, Dios puso el árbol del conocimiento. En el momento de la creación, a veces esto lo olvidamos, pero según el mito, Adán fue creado inmortal y libre. Es decir, no conocía la muerte, tal y como fue hecho en su primera versión por Dios, no conocía la muerte, no conocía la enfermedad y era completamente libre para elegir lo que quisiera. Dios, sin embargo, le puso una sola regla. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Lo que ocurrió a continuación lo sabemos todos. Al desobedecer a su creador, el hombre perdió su condición original. Realmente lo que se perdió con la expulsión del paraíso fue la inmortalidad y la inmunidad al dolor y a las enfermedades. Así que fijaros, según la interpretación tradicional, al ser expulsado del jardín del Edén, Adán adquirió el carácter humano que hoy en día nos distingue. Es decir, un ser sensible, un ser frágil, pero ante todo, según la interpretación medieval, un ser culpable que arrastra esta mancha, esta culpa para siempre. Pero claro, la pregunta es, ¿qué dignidad tiene un hombre caído y manchado por esta culpa? ¿Qué puede merecer un ser completamente pecaminoso, un ser degradado? Privado de esta naturaleza originaria, de ser lo que era por su génesis divina, en la interpretación medieval del relato bíblico, el ser humano está marcado para siempre por el pecado y la culpa. Para los medievales, da igual lo que haga el ser humano, arrastrará eternamente esta mancha que jamás podrá lavar. Un ejemplo muy claro es la teoría de Agustín de Hipona. Aquí os traigo un fragmento importantísimo de su obra De Vera Religione, que marcó toda la doctrina cristiana de la Alta Edad Media. Fijaros cómo insiste Agustín en esta irrevocabilidad del pecado original. Como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca más puede desear el verdadero bien, ni tampoco realizar su verdadero destino. Más bien, se hunde más y más en la esclavitud. No hay forma alguna de sacar al hombre de esta culpabilidad. El mal original no tiene remedio. Es una falta por la cual ya no hay reparación ni posible vuelta atrás. El hombre, para los medievales, ha perdido su inocencia y jamás la va a poder recuperar. Es por eso que Pico de la Mirandola entiende que lo que hay que reformular, lo que hay que reinterpretar es precisamente el relato del Génesis. Y por eso vais a ver que en el discurso sobre la dignidad del hombre se hace referencia constantemente a Adán y se le vuelve a dar un puesto diferente, no la última criatura culpable, sino el centro de la creación.
Vayamos ahora a la lectura tan esperada que llevamos preparando durante tantas sesiones del discurso sobre la dignidad del hombre. Es decir, de ese texto que el joven Pico había preparado para declamar delante de todos los sabios del mundo en busca de la verdad. La Oratio Diominis Dignitate, a pesar de que el Papa la prohibiera y bueno, nuestro Pico acabara como terminó, tuvo un impacto enorme sobre los pensadores de la época y sobre toda la modernidad. Es decir, no consiguieron silenciar el texto y fue leído por grandes autores como Leonardo da Vinci, lo vamos a ver enseguida, Galileo, Descartes, etc. Vamos, por tanto, a la lectura de estos fragmentos que he seleccionado para vosotros del discurso sobre la dignidad del hombre. No está completo, pero más o menos está todo. Vayamos a ello. Nos dice Pico en el texto: he leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa frase de Hermes: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. Fijaros qué forma de empezar. En primer lugar, aquí claramente Pico se está refiriendo a los sabios que le estarían escuchando, ¿no? A eso se refiere con la expresión padres venerados, ¿no? Pero en primer lugar, Pico nos empieza a decir que sabe árabe, porque la primera fuente a la que hace referencia, al igual que veíamos en el orden de las 900 tesis, son los escritos de los árabes. Ya os dije que durante la Baja Edad Media y también durante el Renacimiento, los sabios, los filósofos árabes, los médicos, los geómetras, los matemáticos, fueron extremadamente apreciados en Europa. Nosotros nos imaginamos una Europa aislada, en la que por un lado están los cristianos, por otro los judíos y por otro los musulmanes. No, en el Renacimiento todo era una mezcla y los sabios renacentistas sabían muy bien reconocer las aportaciones, la inteligencia de otros sabios, aunque fueran de otras religiones. Una lección que debemos tomar también en nuestros días, en las que parece que solamente sabemos acerca de nuestra propia cultura y somos completamente ignorantes respecto de otros pueblos. Parece que estos renacentistas casi medievales todavía eran mucho más tolerantes que nosotros y sabían muy bien que había saberes interesantes en otros pueblos que no debemos rechazar por el simple hecho de que no son iguales a nosotros. Así nos dice Pico, ¿no? He leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, no sabemos muy bien quién era este Abdala, no hemos localizado exactamente a qué sabio se refiere Pico de la Mirándola, pero el Sarraceno nos hace ver claramente que era un árabe y su propio nombre, Abdalá, era un árabe. Interrogado este sabio, esta primera autoridad, acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo. Fijaros, lo más grande del mundo, ¿qué era para este sabio? Había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Aquí está, Pico de la Mirándola reconstruyendo, recuperando, creando una nueva imagen del ser humano, diseñando literalmente el antropocentrismo. Es importante que veáis que el discurso comienza apelando a autoridades, ¿no? Para reforzar esta idea, que os prometo que era muy, muy innovadora para la época. Pico no quiere decir que sea su propio aporte, sino que empieza a apelar primero a autoridades antiguas para reforzar, para que la idea sea aceptada de una forma más suave y con más prestigio por los sabios de su época. En realidad es el pensamiento de Pico que lo está tapando, pero esta es la estrategia típica del Renacimiento. Primero, la autoridad. Y nos dice, con esta afirmación, con la del árabe Abdalá, con la del musulmán Abdalá, coincide aquella famosa frase de Hermes: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. Está mostrando que hay una autoridad aún más antigua, recordamos que para ellos Hermes Trismegisto era un dios, un sacerdote egipcio, hay por tanto una autoridad aún más antigua que coincide con la sabiduría de los árabes afirmando la misma idea. Fijaros cómo el príncipe de la Concordia está empezando a establecer lazos entre la sabiduría islámica y la sabiduría egipcia original.
las dos fuentes dicen lo mismo. La mayor maravilla de la creación es el ser humano. Ahí está el antropocentrismo. Y sigue Pico. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana, ¿no? Pico ha leído en los árabes y ha leído en los textos herméticos que el ser humano es la criatura más grande, pero digamos que no le han parecido lo suficientemente convincentes las múltiples razones que han dado los sabios acerca de la grandeza del hombre. Hombre, no lo son o no lo han sido porque la Edad Media no convencieron a los pensadores de tener esta visión optimista acerca del ser humano. Así que parece que hay que hacer un poquito más, hay que esforzarse un poco más para poder lograr el objetivo que es elevar al ser humano. El hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas. Ahí está. Pico considera que las antiguas autoridades no habían mostrado la verdadera importancia del hombre. ¿Y en qué consiste para nuestro autor esa importancia? En una centralidad, en una posición intermedia, ¿de acuerdo? Siempre imaginamos la idea de la cima de la creación, pero realmente lo que va a decir Pico es que el ser humano está en medio de la naturaleza inferior, la de los animales y las bestias, limitadas por sus instintos, y la naturaleza superior de los ángeles y de los espíritus etéreos creados por Dios. Así que, fijaros, el hombre es familiar de las criaturas superiores. Los familiares tienen algo en común, ¿verdad? En este caso, lo que el ser humano tiene en común con los ángeles es la parte divina que le constituye, que es el alma. Así, esta familiaridad está basada en la dotación dualista del cuerpo humano, lo hemos visto en clases anteriores, de entre cuerpo y alma. Familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores. Aquí está la idea. Respecto a los animales, a la naturaleza cambiante, el ser humano es soberano. Tal como se dice en el Génesis, Dios pone en manos del hombre toda la creación para que la use. Aquí está el señorío del hombre sobre el mundo natural, que os decía en sesiones anteriores, va a dar lugar a la problemática relación entre la ciencia moderna y la naturaleza. Poco a poco nos haremos más señores del mundo hasta el punto de perder cualquier respeto al entorno natural y hacerle un daño irreversible como el que hemos llegado hoy en el siglo XXI a hacerle. Pero todas estas ideas, todo aquello que impulsó esta loca carrera de la ciencia, parten de periodos mucho más antiguos, como es el caso del Renacimiento. En el momento en el que el ser humano deja de considerarse a sí mismo como un ser inferior y pasa a ser señor del mundo, las cosas cambian. La ciencia comienza a desarrollarse. El optimismo, la fuerza, el poder invaden la realidad. El ser humano se convierte en señor del mundo. Así nos dice Pico, es el vínculo. Fijaros, al mismo tiempo es señor de las inferiores, familiar de las superiores, y es lo que vincula, el nodo, porque el ser humano es el único que tiene algo de ambas regiones. Por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza. Fijaros cómo aquí está gran parte de las ideas que se van a desarrollar en la revolución científica. El hombre es el intérprete, es el encargado de entender los secretos que hay de la naturaleza. No se trata solo de usarla o de observarla, sino de interpretarla, que eso es lo que hace la ciencia. ¿Y por medio de qué armas, de qué herramientas el hombre tiene que ser intérprete de la naturaleza? A través de la agudeza de los sentidos, fijaros, la observación empírica, y el poder indagador de la razón y la luz del intelecto. Tenemos observación empírica experimental, que enseguida veremos desarrollarse con Galileo, y por el otro, la luz del intelecto, la matemática. Que intermediario entre el tiempo y la eternidad es, como dicen los persas, cópula y también connubio de todos los seres del mundo, y según testimonio de David, poco inferior a los ángeles.
Fijaros qué bonito, ¿no? El ser humano es un intermediario entre el tiempo y la eternidad. La eternidad es el marco temporal que corresponde a los ángeles y a Dios. Este tipo de criaturas, de las sustancias inmateriales, no se ven afectadas por el tiempo, ellas son eternas. Hay una parte del hombre que participa de esa eternidad dentro de este sistema de pensamiento neoplatónico, que es el alma. Y al mismo tiempo el ser humano pertenece al tiempo cronológico, es decir, al tiempo de la naturaleza, de las cosas que mutan, cambian, envejecen y mueren. Así que él está a medio camino. Hay una parte de sí mismo que va a morir por efecto del tiempo, de la vibración de la materia, y otra parte de sí mismo que jamás morirá, que es eterna y que es el alma. Así que es un intermediario entre el tiempo y la eternidad. Y es, como dicen los persas, fijaros la apelación a la autoridad de los persas, cópula y también connubio de todos los seres del mundo. Y de pronto el testimonio de David, el rey David de la Biblia, también para apoyar esta idea de que el ser humano es poco inferior a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de una admiración ilimitada. Porque en efecto, no debemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo. Fijaros el giro que da Pico. Dice, no, todo esto está muy bien, son cosas muy grandes, pero parece ser que tampoco tendremos que venirnos tan arriba, ¿no? No es suficiente como para que el ser humano se reivindique algo así como el privilegio de una admiración ilimitada. Vamos al texto número 2. Pero finalmente me parece haber comprendido por qué el hombre es el más afortunado de todos los seres animados. Fijaros, esta idea también es muy importante. La fortuna, atentos, es un tipo de bien que un ser humano puede llegar a adquirir sin merecérselo. ¿Vale? Cuando tenemos buena suerte, nos toca la lotería o conocemos a alguien maravilloso en nuestra vida, nos ha tocado, nos ha sido regalado. Así, el ser humano, en este aspecto, según Pico de la Mirándola, es el más afortunado de los seres, porque no ha hecho nada específico y, sin embargo, Dios le ha otorgado un conjunto de cualidades que le convierten en la cima de la creación. Fortuna. En primer lugar, fortuna. Me parece haber comprendido por qué el hombre es el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración. Aquí aparece la segunda palabra importante, la dignidad. El ser humano tiene suerte, tiene fortuna, Dios se la ha concedido, y esa misma fortuna que define su naturaleza, como vamos a ver enseguida, es lo que constituye su dignidad y su admiración. El hecho por el cual el ser humano no tiene que ser tratado como una miseria, sino como algo digno y admirable. Fijaros lo importante que son estas ideas. Se están generando las bases de lo que mucho tiempo después serán los fundamentos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa y posteriormente de la posibilidad de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada en los años 40 en Europa. Para poder defender los derechos de una criatura hay que considerarla como digna y admirable. Si es una miseria, si es un ser inferior, no tendrá derechos ni nada que reconocer. Así que estamos con este texto hecho por un jovencito, en un momento capital de nuestra cultura, en un momento central de Europa. Y sigue Pico y nos dice, comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado al hombre en el orden universal, no solo envidiable para las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos. Hay aquí también un conjunto de ideas muy interesantes, ¿no? Nos dice que la suerte que nos ha tocado no es algo que nos hayamos ganado, ni mucho menos. De hecho, Adán, ya lo hemos visto antes, pues no se merecía nada debido a su pecado. Así que Dios nos ha dado la suerte en el orden universal. El término orden hace referencia a la idea, creencia implícita por parte de Pico de la Mirándola, como platónico, neoplatónico que era, de que la realidad, la naturaleza no es un conjunto anárquico o azaroso, movido por reglas completamente caóticas, sino que es un orden creado y
perfectamente medido por una mente inteligente que es la mente de Dios. Efectivamente, Pico della Mirandola, está en la época y es neoplatónico, defiende la teoría del diseño inteligente, ¿no? Hay un orden y por tanto se puede decir que Dios ha puesto al hombre en un lugar privilegiado. Como podéis comprender, cuando estas ideas se empiecen a derrumbar en Occidente, como por ejemplo con la llegada de la teoría darwiniana de la evolución, habrá un choque bastante fuerte para la cultura occidental, porque pasaremos de considerar al ser humano cima de la creación y parte de un orden específico en el cual se le ha dado un lugar específico y central, a saber que no tenemos ningún puesto especial, que somos frutos del azar, de todo un conjunto de concatenaciones azarosas, de la evolución, de la selección natural por caracteres sexuales, es decir, con los filósofos de la sospecha, entre los cuales está el propio Darwin, empezaremos a ver, habrá un shock bastante grande en Europa, por el cual perderá el ser humano, al perder todas estas ideas de origen religioso, ese puesto privilegiado y le costará volver a, digamos, repensar durante una buena época cuál es su verdadero lugar en el mundo si no es especial. No tenemos nada especial, somos animales entre los demás animales, fruto además de concatenaciones azarosas, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra biología y nuestra ciencia contemporánea. Sin embargo, para que pudiéramos llegar a este punto falta mucho tiempo y ahora podemos entender a qué se enfrentó Darwin, qué era lo que tenía que tumbar para poder, desarrollar una teoría como la teoría evolutiva. Y sigue Pico. Cosa increíble y estupenda, ¿no? El hecho de que el ser humano no solamente sea envidiable para las bestias, sino también para los astros y los espíritus ultramundanos. Somos envidiables para las bestias porque ellas no pueden hacer lo que nosotros hacemos, pero tampoco los astros, fijaros. Los planetas, los ángeles, no pueden sentir, no pueden tener emociones, no pueden amar, no pueden entristecerse, tampoco pueden descubrir la naturaleza, hacer ciencia. Su mente es eterna y perfecta, así que hay todo un conjunto de vivencias que ni siquiera los ángeles pueden experimentar y el ser humano sí. Por eso Pico le llama el más afortunado de los seres, ¿no? A pesar del sufrimiento, también podemos sentir alegría y eso es algo que los ángeles no pueden hacer. ¿Y por qué no? En razón de ella, el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso. Pero escuchen, oh padres, cuál es tal condición de grandeza y presten en su cortesía oído benigno a este discurso mío. Recordamos que nuestro Pico está hablando con los principales sabios del mundo. Ya el sumo padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos. También una frase capital. Ya lo hemos visto, Dios arquitecto, la idea de concebir a la divinidad como un demiurgo, como un creador, que además es arquitecto, es decir, que usa el compás, la matemática, la geometría para crear el mundo. Fijaros, este Dios arquitecto de inspiración puramente platónica ha construido con leyes. Un Dios matemático configura la realidad con leyes. Esas leyes serán las que buscarán los grandes científicos de la modernidad. Esas leyes buscará Galileo, Kepler y el gran Newton, por supuesto. Las leyes. No se pueden buscar leyes fijas y permanentes si no hay detrás del pensamiento del científico la creencia de que el mundo está organizado por leyes. Si el mundo fuera puramente azaroso, una ciencia en búsqueda de leyes permanentes, fijas y cognoscibles sería absurda. Pensad lo que ocurre con la cuántica. Hoy en día sabemos que a nivel cuántico la materia no sigue leyes estables o por lo menos no muy comprensibles por nuestra mente. Parece ser que ese mundo no ha sido ordenado por un Dios arquitecto, ¿no? Se escapa a ello. Pero aquí está la idea que inspirará la ciencia moderna. Y Dios, el Dios arquitecto, ha creado con estas leyes de arcana antigua sabiduría esta mansión mundana, el mundo natural que vemos, que percibimos por los sentidos. Augustísimo templo de la divinidad.
Había embellecido la región supraceleste con inteligencia, avivado los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie las partes viles y fermentantes del mundo inferior. Pero, consumada la obra, deseaba el artífice que hubiese atentos, alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande. El ser humano, tal y como se explica en el Génesis, vendría a ser la última creación de Dios. Dios ha hecho los cielos, la tierra, incluso los ángeles y los animales. Pero una vez terminado le faltaba algo. Ni los animales, que son bestias, ni los ángeles pueden comprender, ir descubriendo el sentido de su gran obra, de esta naturaleza. Fijaros cómo esta interpretación empezará a justificar el modo en el que los científicos contemplan el estudio de lo natural. ¿Qué hará Galileo? ¿Qué hará Newton? Investigar el modo en el que el gran artífice ha creado la mansión arcana en la que nosotros vivimos. Deseaba el artífice que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. Qué bonito texto. Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonian, pensó por último en producir al hombre. Fijaros las dos fuentes a las que hace referencia: Moisés, el hebreo, Moisés de la Biblia, y Timeo. Timeo es el protagonista del diálogo homónimo Timeo de Platón. Las dos obras que estructuran la justificación. Fijaros qué variedad de fuentes, es increíble. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual moldear la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para poder conceder en herencia al nuevo hijo. Digamos que el demiurgo había agotado todas las posibles ideas y no había ninguna naturaleza específica, ninguna herencia determinada que dejarle y con la cual marcar al nuevo hombre. Ni sitio alguno en todo el mundo en donde residiese este contemplador del universo. Fijaros, tampoco hay un sitio determinado para el ser humano. Igual que para los peces del mar hay un sitio definido que es el agua donde ellos pueden vivir y las aves tienen reservadas para ellas el cielo, el hombre como tal no tiene un sitio definido, un sitio propio. Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en los medios y en los ínfimos grados. Mas no hubiera sido digno de la potestad paterna, aún casi exhausta, de caer en su última creación, ni de su sabiduría permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto. A pesar de que Dios estaba cansado al final de la creación, pues no estaba a su altura rendirse, tenía que crear algo grande. Ni de su benéfico amor, que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los otros estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo. Aquí podemos ver el cambio en la interpretación de la divinidad ahora como Dios benéfico, como benefactor. Lo hemos visto antes, ya no es el castigador medieval, sino un Dios que está junto al hombre, que le protege y que impulsa sus proyectos. Así que el ser que estaba destinado a elogiar la grandeza en los otros seres, fijaros, es el hombre, es el contemplador del universo, es decir, el científico, el que se encarga de estudiar, el que se encarga de analizar las propiedades de los seres vivos y de todo lo que los rodea, descubriendo en ellos la grandeza de la obra divina. Por eso os decía que este texto es tan importante para la revolución científica. Y sigue Pico. Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar con nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Aquí está una idea también capital. Dios, a la hora de crear al ser humano, no le dotó de nada propio, de nada definido. Exactamente esta indefinición es lo que sostiene la libertad humana. Al no habernos creado con unos instintos marcados o con unas tendencias absolutamente determinadas, ni siquiera con un lugar en el mundo, lo hemos visto ahora, al ser humano le conviene el planeta entero. Por eso hemos podido bucear por las aguas y crear aviones para surcar los cielos, porque el nuestro no es un modo de ser definido, ¿no? Fijaros cómo
de forma tan bella como Pico va diseñando una nueva forma de libertad para el hombre y cómo todas estas ideas fueron necesarias para que fueran entrando lentamente en la mente de los pensadores. Es importante saber que sin ideas, sin ideologías, es imposible que se produzcan los cambios en la cultura. Y por eso Pico della Mirandola es tan importante para la filosofía y el pensamiento europeo. Tomó por consiguiente al hombre, así construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, en esa posición de medianía que yo os había dicho, le habló de la siguiente manera. A ver qué le dice Dios a este Adán nuevo, redefinido, rediseñado por Pico della Mirandola. Fijaros qué importante. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. Fijaros qué idea tan importante y tan potente. Dios no ha creado al ser humano con ningún tipo de naturaleza determinada, y ha dejado en su mano la posibilidad de elegir quién es, cuál es su naturaleza. Qué modernidad y qué interesante todo este planteamiento, incluso para nuestros días. Esta gente que habla de cosas contra natura o antinatura, fijaros la redefinición que da Pico a la creación, al mito del Génesis, cómo Dios se dirige al hombre diciendo: te he hecho libre y por tanto tú, cumpliendo mi voluntad, deberás elegir tu propio destino. Y sigue. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Todos los demás animales, todas las demás criaturas que Dios ha creado están regidas por unas leyes constreñidas, determinadas, determinismo frente a libertad. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Ahí está, el arbitrio, el libre arbitrio como el don más grande del hombre, para poder autodefinirse, autodeterminarse. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano, artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Fijaros, se define al hombre como un pequeño Dios. Recordáis que hemos visto al Dios artífice, artesano, al Dios artífex como creador del mundo. Pues ahora el ser humano va a ser artífice de sí mismo. Nosotros nos daremos nuestras propias leyes y nuestras propias determinaciones. Fijaros, es la libertad absoluta, es una mentalidad completamente opuesta a todo lo que hemos visto en la Edad Media. También os llamará la atención el hecho de que aquí Pico della Mirandola diga que no ha creado al hombre ni celeste ni terreno, ¿vale? Eso lo entendemos porque no está, ya hemos visto, no es un ángel ni tampoco es una de las criaturas de las bestias regidas por los instintos, pero luego añade ni mortal ni inmortal. Aquí hay una idea muy bonita y típicamente moderna. Por un lado, con ello se quiere referir, Pico della Mirandola, a lo que hemos visto antes, el hecho de que tengamos una parte mortal, que es la parte física, el cuerpo que por acción del tiempo se acaba desmoronando, se acaba deshaciendo, y el alma, que sería claramente la parte inmortal. Pero al mismo tiempo, una idea típicamente moderna, una idea típica del nacimiento de la ciencia es el optimismo respecto a sus capacidades. Los modernos estarán convencidos que con ayuda de la razón y de los sentidos, de la experimentación, de un nuevo método, podrán vencer todas las enfermedades. La primera será la peste y las enfermedades más sencillas, pero finalmente la ciencia hará al hombre inmortal. ¿Os suena de algo? Seguimos hoy en día con las mismas metas modernas, típicamente modernas, que solamente pudieron nacer a partir de una relectura del puesto del hombre en el mundo. Llama muchísimo la atención la cantidad de teología que hay, por ejemplo, en textos como Pico della Mirandola y en otros autores que nosotros vamos a ver.
Todo el rato hay referencias a la divinidad, pero es que es imposible en la época en la que nosotros estamos hallar discursos distintos. La historia de la evolución del pensamiento europeo es una historia en la que el pensamiento religioso, espiritual, forma un núcleo importantísimo hasta prácticamente llegados al siglo XIX. A partir del XIX será cuando encontremos autores que empiecen a descartar la creencia en Dios y las interpretaciones religiosas dentro de la filosofía. El más importante de ellos, por supuesto, Friedrich Nietzsche, del cual también tenemos un magnífico curso que os recomiendo que le echéis un vistazo porque os va a encantar. Es decir, hasta Nietzsche, que empieza a realizar la llamada muerte de la metafísica, como bien sabemos, él anula la existencia de los tres elementos fundamentales de la metafísica, Dios, alma y mundo, y da lugar a una nueva era en la filosofía. Sin embargo, hasta Nietzsche no podemos encontrar discursos no religiosos. Esto no impide que el pensamiento vaya evolucionando. Fijaros cómo Pico se mantiene dentro de una interpretación claramente espiritualista, pero reinterpreta la Biblia, reinterpreta el Génesis. Es decir, el individuo no necesariamente sacerdote, no necesariamente elegido profeta, se toma ahora la libertad de interpretar por sí mismo incluso los textos sagrados. Esta hermenéutica individual de los textos, de la que hablábamos en sesiones anteriores, constituye también un rasgo central de la modernidad y del propio Renacimiento. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anamilecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.